Ya no supe cuántos se registraron. Quedaron como... No te escucho. ¿Aquí sí? Ya. Ok. Quedaron como 103 personas registradas en total. Ah, muy bien. Creo que se me hizo un poco tarde. Ok. Pues creo que ya está prácticamente todo listo. Nomás hay que esperar a que dé la hora y ya. De hecho, voy a comenzar la transmisión en vivo Ajá. para empezar a compartirlo en redes sociales. Ahorita va a aparecer el enlace de la transmisión aquí en la parte de arriba de Zoom. Y se supone que ya está. Igual si me ayudas a compartirlo, por favor. Sí, sí. Y yo estoy compartiendo pantalla ahorita, ¿verdad? Ahorita no. No. Ahorita Ah, se... ok. Ok. Ok, ya está en directo. Ah, ay, se me olvidó esto. Bueno, compartí la transmisión en Facebook, Twitter y LinkedIn. No, esto no era.
Ok. Bueno, ya depende de ti si quieres que te pregunten durante la presentación o prefieres que las preguntas queden al final. Tú me dices. Ah, ok. Yo prefiero que sean al final, pero Ajá. igual que si quieren, o sea, que las vayan escribiendo para que no para que no se les olvide, y igual por si las puedo ir contestando en el, Un momento. en el webinar, pero sí prefiero Ok. que sean como al final. Ok, voy a ir dando acceso a las personas. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Escuchan todos? Levanten su manita, pongan una reacción. Sí. Bien, vamos a dar unos 5 minutos para dar comienzo a este webinar. Ya tenemos todo listo, solo vamos a esperar a que las demás personas que se registraron accedan al webinar para hacer la presentación. Mientras, si gustan, me pueden ayudar a compartir el enlace de YouTube que está en la esquina superior izquierda de su pantalla, de donde dice en vivo. Creo que ahí tienen la opción de copiar el enlace y compartirlo en sus redes sociales, por favor, para llegar a más personas. Más en eternos, estos 5 minutos. ¿Cómo has estado? Me habías comentado que habías ido a Japón, ¿verdad? No, me voy a ir, Ah, te vas a ir. Ah, creí me que voy a había ir. sido. Pero Me estaba voy a planeado ir. como en abril, ¿no? Estaba planeado en abril, pero con todo esto se ha detenido el curso, Ok, entonces sigue detenido. Yo creo que en julio, esperemos. ok. Ojalá, Ojalá que ojalá sí. podamos volver a la casi normalidad. Sí, ya es necesario. Sí. ¿Y de qué es el curso? Es también de propiedad intelectual, enfocado Ok, en igual en biotecnología. ok. ¿Para alguna empresa privada? No, no, para capacitarme. Ah, O sea, que tú vas a tomar el curso. ajá, yo voy a tomar el curso. Ok, qué chido.
Mm. Ya se están uniendo más personas, ya somos 22 y 2 minutitos más. 2 minutitos más y comenzamos. Una pregunta para todos. ¿Todos siguen el podcast? Díganme algo, levanten su manita si sí. No quieren hablar. Muy bien, pues ya es hora. Vamos dando inicio a este webinar. Así voy a dejar de compartir aquí. Y si todos pueden verme. Ok. Bueno, antes que nada quiero darles las gracias y quiero darles la bienvenida a este segundo webinar de Bienprendiendo. El día de hoy tenemos a Alexandra Ortiz, que nos va a presentar el webinar de patentes para emprendedores. Bueno, si no conocen esta iniciativa de estos webinars, la idea es poderles brindar herramientas a ustedes como emprendedores que les puedan servir en su camino de emprendimiento científico para que pues se les facilite, ¿no? Y una de estas es las cuestiones de propiedad industrial y transferencia de tecnología, todas esas cuestiones, pues bueno, estamos muy interesados en que ustedes puedan adquirir más herramientas para su desarrollo, ¿no? Tanto personal como de sus emprendimientos. La idea es que posteriormente podamos montar una academia de cursos virtuales o cursos en línea precisamente dedicada o enfocada solamente a cuestiones de ciencias biológicas, emprendimiento, ¿no? Emprendimiento en biotecnología principalmente. Y pues bueno, quiero agradecerles nuevamente su presencia y voy a presentar a Alexandra. Ella es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Morelia. Tiene maestría en gestión de la innovación por el Instituto Politécnico Nacional. Es actualmente asesora de estrategias de propiedad industrial para la industria farmacéutica y de biotecnología. Tiene más de 10 años de experiencia profesional. Ha trabajado en empresas biofarmacéuticas nacionales y transnacionales en departamentos de investigación y desarrollo durante ya varios años, en proyectos como desarrollo de kits de diagnóstico con base en anticuerpos monoclonales y desarrollo de nuevas plataformas vacunales a través de líneas celulares, en compañías donde comprendió la importancia de las patentes y la oportunidad y amenazas involucradas en el desarrollo de un nuevo producto o medicamento desde el laboratorio hasta el mercado. Desde 2015 ha trabajado en firmas especializadas en propiedad intelectual. Actualmente es socia de área patent y líder del área de patentes e innovación. Recientemente, del 2017 al 2018, colaboró como consultora para el Instituto de Desarrollo de Corea,
en el proyecto Planificación Estratégica de la Tecnología entre México y Corea del Sur. Alexandra Ortiz es apasionada por la innovación y la difusión del conocimiento y quiero darle una gran bienvenida y agradecerle también por su tiempo y compartirnos su conocimiento. Y pues, bienvenida Alexandra. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, quiero pedirles a todos que nos ayuden a compartir el enlace de YouTube, que lo van a poder encontrar en la esquina superior izquierda de sus pantallas. Compártanlo en las redes sociales para llegar a más personas. Y bueno, las reglas las pone Alexandra, ya sea que quieren, si ustedes desean hacer preguntas, que las puedan escribir y Alexandra ya sea que las vaya contestando en el momento, o bueno, Alexandra decide cómo lo hacemos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación y por todo lo que es lo que realizas en Bioaprendiendo, que es súper interesante. Si no han tenido la oportunidad de checarlo, chéquenlo. Les van a gustar mucho los podcasts y las historias que Héctor realiza continuamente. Pues en la presentación prefiero que, si les parece, las preguntas las hagamos al final. De todas formas pueden ir escribiéndolas para que no se les pasen y igual tal vez a lo largo de la charla las podamos ir respondiendo. Entonces, bueno, tú me dices cuando comencemos. Sí, ya adelante, la pantalla y el micrófono son tuyos, ya puedes empezar a compartir tu presentación si gustas. Y yo voy a apagar mi cámara. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí este día, por escuchar este tema tan importante para todos aquellos que están en la parte de investigación y que están ya sea emprendiendo o en la academia o en universidades o en la parte privada de la industria. Hoy vamos a hablar de patentes para emprendedores o para bioemprendedores y vamos a comenzar abordando, bueno, los objetivos de la sesión son revisar conceptos generales de propiedad intelectual, profundizar después un poco en una de las figuras de propiedad intelectual, que es la patente, enfocarnos en qué podemos proteger y qué nos podemos proteger. Lo vamos a ver un poco desde la perspectiva de biotecnología y al final les voy a dar unas recomendaciones y tips. Entonces vamos a partir de algo general para estar todos en la misma sintonía. La propiedad intelectual es una rama del derecho que se enfoca en la protección que se le brinda a diferentes desarrollos. Generalmente se divide en dos grupos, uno que es la propiedad industrial y otro que viene siendo los derechos de autor. Seguramente los derechos de autor también los conocen ustedes o son muy sonados. Entre los derechos de autor podemos proteger obras literarias, artísticas, etc. En la propiedad industrial, esta a su vez está dividida en 6 grandes rubros, como pueden ser las patentes, los modelos de utilidad, el diseño industrial, circuitos integrados, marcas y secretos industriales. Todas estas figuras están dentro de esta rama de la propiedad intelectual que se llama propiedad industrial. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de patentes. Dependiendo del diseño o del proyecto en el que nosotros estemos desarrollando, va a tener diferentes tipos de protecciones o va a abarcar diferentes figuras de protección. Cada una de estas tienen tiempos definidos o indefinidos de protección. En el caso de las patentes, tienen un tiempo de protección definido de 20 años, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, existe la propiedad intelectual, está dividida en dos ramas principales, que es la propiedad industrial, los derechos de autor, y la propiedad industrial a su vez se divide o se subdivide en diferentes figuras de protección. Listo.
En esta diapositiva les quiero mostrar que un producto puede tener muchos derechos de propiedad intelectual y que no nada más un desarrollo puede ser protegido bajo la figura de patente o bajo una marca. Este ejemplo es algo muy sencillo y general porque todos conocemos o tenemos un smartphone. Y bien, el smartphone tiene diferentes derechos de propiedad intelectual, desde marcas, derechos de autor, incluso dibujos o modelos industriales. También puede tener protección por secreto industrial y bueno, también por patente o modelo de utilidad. Entonces, un solo producto puede tener muchos derechos de propiedad intelectual. Otro ejemplo general y también fácil de abordar es un medicamento. En esta diapositiva les muestro el medicamento de Viagra, porque es conocido sobre todo por su nombre. El Viagra, el nombre Viagra está registrado como marca, pero el compuesto y el principio activo del medicamento fue registrado bajo la figura de patente. Incluso la conformación de los frascos en los medicamentos pueden tener una protección o un derecho de protección, ya sea bajo diseño industrial o modelo de utilidad. Entonces, de nuevo, un producto, varios derechos de propiedad intelectual o industrial. Este es otro ejemplo de una tecnología un poco, podemos decir, más sencilla a los otros dos que abordamos, pero que también tiene diferentes figuras de protección a su alrededor. Este desarrollo es de la empresa Marinatex, que está protegido su nombre como marca comercial, y ellos lo que hicieron fue desarrollar un proceso para elaborar bioplástico a partir de las escamas de los peces. Entonces, bien, el proceso de elaboración de bioplástico, así como la formulación, incluso sus aplicaciones y los usos, pueden ser registrados mediante la figura de patentes. Incluso si tienen una conformación especial en las bolsas y es nueva o novedosa, pueden estar registrados bajo la figura de dibujos o modelos industriales. Entonces, de nuevo, tenemos varios productos y cada producto puede tener diferentes derechos de propiedad intelectual. Ahorita nos vamos a enfocar, no puedo decir que en uno de los principales, pero sí en el que puede ser importante para muchos de ustedes que están emprendiendo. Y es el tema o es la figura de patente. Entonces, antes de abordar y de entrar de lleno en qué es una patente, tenemos que entender una definición, tenemos que entender la diferencia entre descubrimiento e invención. Entonces, abordamos primero qué es un descubrimiento. Un descubrimiento es algo que existe en la naturaleza, tal cual está, que no necesita la mano del hombre para desarrollarse ni nada por el estilo. Un ejemplo clásico que es utilizado para que nosotros podamos comprender de una mejor manera qué es un descubrimiento es el fuego. El fuego fue descubierto hace muchos miles de años en la prehistoria o por los neandertales y es algo que nosotros o que el hombre no originó, pero que fue descubierto, que ya estaba y que solo fue observado en la naturaleza. Si nos vamos a algo un poquito más complejo y nos vamos metiendo más en un tema más avanzado de ciencias biológicas, una ruta metabólica o un mecanismo de reacción de una molécula en específico, igualmente puede ser un descubrimiento, porque es algo que ya existe en la naturaleza. Lo vamos a observar, vamos a analizarlo, pero es algo que ya está ahí, que ya para desarrollarse o para realizarse no necesita de un proceso adicional del hombre. Entonces, está como tal en la naturaleza. Y tanto el ejemplo del fuego como el de las reacciones o como las rutas metabólicas forman parte de descubrimientos y que bien son importantes. En contraste, una invención es algo que requiere conocimiento humano. La invención está definida, o como la define la Ley de Propiedad Industrial, es toda aquella creación humana
que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza para el aprovechamiento por el hombre. Entonces, si regresamos un poquito al ejemplo del fuego que fue descubierto, bueno, la manera de obtener fuego o el proceso por el cual nosotros vamos a obtener el fuego, eso sí puede ser, y eso es una invención, la manera en que nosotros lo estamos produciendo. Si regresamos igual a un tema más científico, la molécula de la insulina, que fue también después caracterizada y realizada de manera, bueno, en un laboratorio, eso también ya es un invento, porque requirió la mano del hombre para poder realizarla de manera in vitro. Entonces, bueno, una vez que entendimos la diferencia entre invención y descubrimiento, ahora sí podemos profundizar y abordar en qué es una patente. Bueno, ¿qué es una patente? Es un título jurídico sobre una invención. Básicamente, es un derecho exclusivo que impide que otras personas fabriquen o utilicen, ofrezcan o vendan o importen un producto que yo voy a proteger. Entonces, a cambio de este derecho que me va a otorgar el Estado, yo a cambio de este derecho voy a divulgar y voy a hacer pública mi invención. ¿De qué manera la voy a hacer pública? Bueno, pues la hago pública por medio de una redacción de patente. Yo hago una redacción de patente donde voy a describir y voy a señalar y ejemplificar cómo realizo mi invención. Eso lo voy a llevar ante una oficina de patentes, una oficina de propiedad industrial, para que se registre. Una vez que me concedan esa patente, pues yo voy a tener el derecho exclusivo de la patente, y desde que inició el registro, meses después, esta información va a ser pública para cualquier persona en todo el mundo. Entonces, la patente es un derecho que a mí me van a otorgar por un tiempo definido, porque es temporal. Por este tiempo definido son 20 años, los que les comentaba al principio, y por 20 años yo puedo decir que tengo un pequeño o tratar de mantener en un monopolio del desarrollo o de ese producto que yo esté protegiendo. Ojo aquí también, es territorial. ¿Por qué es territorial? Porque no hay una patente mundial. Yo tengo que solicitar protección en cada país que yo la requiera o donde yo quiera explotar mi invención. Entonces, la patente es un título que me va a otorgar el Estado y va a tener tres características principales, ¿no? Que va a ser territorial y que va a ser temporal por un tiempo definido, y que yo a cambio de eso, bueno, voy a hacer pública mi invención. Para obtener una patente, ¿qué es lo que necesito? Existen ciertos requisitos indispensables para que yo pueda, para que me puedan a mí conceder una patente. Estos son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Existen otros dos requisitos que no muchos los mencionan, pero que son importantes que ustedes lo tengan en cuenta, y es claridad y suficiencia descriptiva. No nos vamos a meter el día de hoy tanto en estos dos, pero básicamente estos dos se refieren a que yo debo tener y describir de manera clara y suficiente la manera en que yo estoy realizando mi desarrollo o lo que yo intento proteger. Vamos a empezar por analizar a qué se refieren estas otras tres características que son muy indispensables para que el Estado me otorgue mi patente, y son novedad, como les decía, actividad inventiva y aplicación industrial. Bien, ¿qué es novedad? En realidad, como lo define de misma forma la Ley de Propiedad Industrial, nuevo es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. Y aquí surge un concepto interesante, estado de la técnica. Seguramente también ya, sobre todo los que estén en la línea de investigación, pueden o conozcan a qué se refiere esto de estado de la técnica. Pero en realidad no es otra cosa que todo el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos mediante una descripción, ya sea oral o escrita.
Entonces, novedad se refiere a un contexto mundial. Nosotros, para cubrir esta característica de novedad, tenemos que asegurarnos que el desarrollo que nosotros queremos proteger no exista nada exactamente igual en el mundo. Los medios o las formas en las que podemos encontrar pública esta información, como es el estado de la técnica, pueden ser muchos. Sobre todo en la parte de investigación o estando en la academia, pueden ser artículos científicos, carteles, libros. Bueno, todo eso forma parte del estado de la técnica. Y nosotros tenemos que hacer búsquedas especializadas para encontrar que efectivamente tengamos este grado de novedad que se requiere para que me conceda mi patente. Entonces, si yo no cumplo con una sola de estas características, mi patente no puede ser otorgada. Entonces, es importante aquí la parte de novedad. Alguna vez, bueno, con un investigador, o más bien con una empresa en particular, querían ellos proteger una secuencia de un péptido que habían aislado de rana, que iba a ser, me parece que servía para como analgésico. Nos dieron la secuencia e iniciamos la búsqueda para evaluar si tenía esta novedad. Y pues, oh sorpresa, nos dimos cuenta que esa secuencia, o sea, ese péptido tal cual, ya lo vendían y lo comercializaban en un laboratorio en China. Entonces, esa investigación como tal ya no cumplía el apartado o la característica de novedad. Al final esa empresa ya no continuó con ese desarrollo por esa y por otras muchas razones, pero es importante considerar que debemos de hacer una búsqueda eficiente para nosotros saber que efectivamente contamos con esta característica de novedad y no solo se quede en que yo creo o considero que es nuevo, sino que efectivamente hagamos una búsqueda mundial para saber si estamos cumpliendo la parte de novedad. La parte de actividad inventiva es otra característica indispensable que debe cumplir una patente. Esta característica incluso puede ser un poquito subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Bien, la actividad inventiva, en palabras sencillas, no es otra cosa que el desarrollo que yo estoy realizando que no sea obvio para alguien que tenga conocimientos, ya sea medios en la materia donde estoy yo desarrollando mi invención. Que no sea obvio y que sea creativa. Como lo define la Ley de Propiedad Industrial, es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de lo que ya existe o de lo que ya está previamente publicado en el estado de la técnica, de manera evidente para un técnico en la materia. Un técnico en la materia puede ser otra persona que esté trabajando en el mismo campo de investigación que nosotros. Aquí tenemos un ejemplo, o bueno, unas sillas, unos modelos de sillas, y a lo mejor es un ejemplo muy general y un poco burdo, pero sirve para entender la parte de actividad inventiva. Por ejemplo, esta silla es mi arte previo o forma parte de mi estado de la técnica de esta. Esta silla tiene una configuración de 4 patas, sirve para sentarse y tiene un respaldo. Sin embargo, si se fijan en esta configuración de esta nueva silla, que también sirve para sentarse, su configuración no es, bueno, tiene características diferentes, incluso mejora el estado de la técnica de esta, bueno, mejora el estado y el funcionamiento de esta silla, de la primera. Entonces, bajo esas características nuevas, por ejemplo, tiene llantitas, puedes subir y bajar, puedes acomodar el respaldo, es mucho más ergonómica. Bueno, estas características le proporcionan y hace que cumplan la parte de actividad inventiva. Aparte, es evidente que esta silla no necesariamente es obvia que se puede deducir de esta otra. Por eso puede ser que en algunos casos la actividad inventiva pueda llegar a ser un poquito subjetiva, pero realizando estudios adecuados de qué es lo que existe en el estado de la técnica, pueden ustedes plantear si efectivamente cumple o no con esta característica de actividad inventiva. Si nos vamos para un ejemplo mucho más, pues mucho más científico o mucho más elevado,
Igual les voy a platicar de una historia que un investigador quería proteger una variante, bueno, más bien protegimos una variante de una secuencia a la que le llamó V1. Esta secuencia bueno, se protegió por patente, pero posteriormente siguió realizando investigaciones, hizo mejoras a esa variante y obtuvo una variante que llamó V2. Entonces, quería ahora también hacer un registro de patente de esa nueva variante con nuevas mejoras. Sin embargo, como era tan similar a la primera, nosotros teníamos que superar esta parte de actividad inventiva. Entonces, el investigador estuvo también trabajando en qué características nuevas tenía esta nueva variante y que no fueran obvias o fácilmente deducidas por un técnico o un experto en el campo, para que entonces sí superáramos la actividad inventiva. La tercera característica, y no menos importante, es aplicación industrial. De manera sencilla, la aplicación industrial no es otra cosa que tenga utilidad, que pueda ser producida o utilizada en cualquier rama o actividad económica. Entonces, prácticamente casi todos los desarrollos cumplen la parte de aplicación industrial, a menos que se encuentren en etapas de investigación básica, donde puede ser a lo mejor un poquito más complejo, pero prácticamente todas saltan esta parte o cumplen esta parte de aplicación industrial. Si nos vamos otra vez al tema, no sé, de que están desarrollando proteínas o secuencias, etcétera, lo importante es mencionar el funcionamiento de las mismas y su uso o su posible utilidad para que entonces sí cumplan con esta parte de aplicación industrial y puedan ser patentables. Entonces, las características principales que debe cumplir para que me otorguen una patente son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En México, el instituto o el órgano que se encarga de regular las patentes y la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Su marco regulatorio principalmente es la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de Propiedad Industrial. Entonces, bueno, una vez que entendimos qué es una patente y cuáles son las características que necesita, vamos a entrar un poquito en qué podemos patentar. En realidad son muchas cosas. Sobre todo traigo ejemplos del área médica, farmacéutica y biotecnología, pero igual si tienen duda en otra área que no necesariamente son estas, nos pueden, bueno, al final pueden escribir su duda y con mucho gusto la podemos responder de manera muy general, por lo menos. Entonces, bien, en el área médica tenemos desde que se pueden patentar dispositivos médicos, medicamentos, aparatos, equipos, kits de diagnóstico e incluso también diagnóstico in vitro. Aquí principalmente en estos ejemplos que les traigo de qué se puede patentar, estamos hablando sobre todo de México. Como les platicaba, las patentes son territoriales y dependiendo de cada país puede haber regulaciones distintas entre qué sí permiten y qué no permiten. En general, lo que permite México es muy parecido a lo que se puede proteger también en Europa. Prácticamente México va de la mano con la regulación europea en este sentido. Bien, también podemos proteger invenciones relacionadas con software. Aquí pues podemos abrir como un paréntesis, porque si bien el software se protege bajo la figura de derechos de autor, si este software es dependiente de un hardware, en este caso, por ejemplo, imagínense que un dispositivo médico necesita de un software indispensable para su funcionamiento y este software no puede funcionar sin este dispositivo médico, bueno, eso sí podría ser patentable. Allá, y bueno, tendríamos que hacer un estudio un poquito más profundo, pero sí podría ser patentable. Ya en algún otro momento deberíamos de hacer como un seminario, un webinar especial sobre estas invenciones, porque también dan para abordar y profundizar muchísimo en ese tema. ¿Qué se puede patentar en el tema farmacéutico? Pues igual, abarca muchísimos
pues muchísimos desarrollos o inventos que van desde compuestos químicos, procesos, las formulaciones, las composiciones, las dosis, las concentraciones. Si, por ejemplo, desarrollan un compuesto químico y luego le encuentran nuevas variantes que pueden ser nuevos derivados, polimorfos, sales, cristales, eso también se puede proteger. No en todos los países, como les mencionaba, por ejemplo, en India tienen una regulación especial para este tipo de, bueno, para derivados polimorfos y sales puede ser un poco más complejo que se puedan proteger. Pero aquí en México sí es posible. Usos se pueden proteger también varios usos de un solo medicamento. Por ejemplo, ahorita seguramente muchos de ustedes han leído sobre ciertos medicamentos que se están utilizando para tratar COVID y que ya se sabía, ya se utilizaban para tratar otras enfermedades como VIH, etc. Seguramente el nuevo uso que le están dando a esos medicamentos va a ser o ya está registrado mediante un nuevo uso, como una nueva patente para ese medicamento en particular. En la parte de biotecnología, también puede caber muchísimas cosas. Se pueden proteger desde material genético, secuencias de ADN, péptidos, etcétera, fragmentos de ADN, anticuerpos, microorganismos, procesos de síntesis, proteínas, metabolitos, líneas celulares, plantas transgénicas. Hay que abrir un paréntesis, bueno, no abrir un paréntesis, sino más bien hacer una mención que en el caso de biotecnología, cuando hablamos de materiales genéticos, de secuencias, etcétera, como les decía, no podemos proteger algo que se encuentra en la naturaleza, bueno, algo que ya está en la naturaleza, como está ahorita. Pero en el caso de la materia biotecnológica, si nosotros lo aislamos, lo caracterizamos y lo sintetizamos, eso sí puede ser sujeto a una protección por patente. Los diferentes procesos o novedosos de fermentación, si yo estoy involucrando un nuevo microorganismo o le estoy cambiando algo a mi proceso, eso también puede ser sujeto a patente. Habría después que valorar si me conviene o no para mi estrategia de negocio tener este tipo de patentes o no. En el caso de líneas celulares o microorganismos, aparte de lo que les mencionaba que tiene que cumplir una patente que es novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, para la rama biotecnológica, cuando nosotros registremos una patente, no siempre, pero en algunos casos se tiene que realizar un depósito de material genético. Sobre todo cuando estamos abordando líneas celulares o microorganismos. Cuando no conocemos la secuencia de lo que nosotros estemos desarrollando, tenemos que hacer, aparte de registrar mi patente, la tengo que registrar junto con una solicitud, o bueno, haciendo un registro de depósito de material genético. Si yo conozco mi secuencia y si aparte describo de una manera clara lo que yo estoy realizando, no es necesario que hagamos el depósito de material genético. Va a depender muchísimo del tipo de desarrollo biotecnológico que ustedes estén realizando. Entonces, bueno, hasta ahí venían unos ejemplos de qué podemos proteger en esas áreas de ciencias biológicas. Esta pirámide que les muestro ahora simplemente es para ejemplificar que, como les dije en un principio, un producto puede tener varios derechos de propiedad intelectual. También un producto o un desarrollo que yo esté realizando puede tener o pueden derivarse de él varias patentes y con esto lograr o conformar un portafolio de patentes. Esto es el mundo ideal, por así decirlo, de la industria farmacéutica. Crean una patente o registran una patente, perdón, de principio activo, posteriormente siguen investigando, realizan una composición farmacéutica, hacen otra patente de ahora de composición farmacéutica, continúan su línea de investigación y siguen realizando diferentes patentes de ese desarrollo.
Al final lo que buscan, obviamente, es extender la vida de la vida de su desarrollo o de sus patentes y tener la exclusividad en el mercado. Esto se le conoce sobre todo en la parte de propiedad intelectual como evergreen, que no es otra cosa que tener muchas patentes de un mismo desarrollo. En el caso de ustedes, también como emprendedores, yo sé que también están desarrollando ciertos inventos que probablemente den origen a nuevas patentes. Y solamente lo quise mencionar para que ustedes también lo tengan en consideración cuando estén, bueno, desarrollando o investigando su emprendimiento. Y no es más bien, no es tanto para asustarlos, sino para saber hacia dónde o qué tanto podemos llegar. A lo mejor en nuestro caso como emprendedores, lo ideal va a ser tener pocas patentes, pero que estas patentes sean robustas y sean sólidas. Bueno, ¿qué no se puede patentar? Yo creo que es más fácil decir qué no se puede patentar a decir que se puede patentar porque en patente caben muchísimas cosas, o muchísimas invenciones. Entonces, ¿qué no se puede patentar? Pues principalmente principios teóricos o científicos no, pero se pueden registrar como derechos de autor. Otra vez, como les comentaba, descubrimientos que existen en la naturaleza, tal cual, no. Programas de cómputo, no, a menos que tengan la variante que les mencionaba, que estén como anclados y sean dependientes de un hardware. Creaciones estéticas, obras artísticas, no, eso es parte de derechos de autor. Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico, tampoco. Al menos aquí en México los tratamientos terapéuticos no son patentables, en Estados Unidos sí. En el tema de diagnóstico, le puse un asterisquito aquí porque, como recordarán, cuando les mencionaba la parte de biotecnología o la parte médica, no recuerdo, les comentaba que cuando se realizan diagnósticos in vitro, esos pueden ser patentables. Entonces, si estamos hablando de que necesitamos, de que se realiza algo in vitro, no sé, la detección de cáncer, por ejemplo, a través de un marcador de ciertas células, bueno, eso sí puede ser sujeto a una protección, si es in vitro. Bueno, ahí era más que un ejemplo entre que sí y que no en el tema de precisamente métodos de tratamiento in vitro y terapéuticos. ¿Qué más no se puede patentar? Bueno, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. El material biológico y genético, como se encuentra en la naturaleza. Y como les mencionaba hace rato, o sea, si es aislado, purificado, se produce in vitro, y si se encuentra en un medio diferente al natural, sí puede ser patentado. Por eso es que ahí entran muchísimas, diferentes secuencias que continuamente los investigadores aíslan, o proteínas, o líneas celulares, etc. Las razas de animales no pueden ser patentables. El cuerpo humano, las partes vivas que los componen tampoco, y tampoco las variedades vegetales. Si nosotros queremos proteger la variedad vegetal, hay una figura especial para esto que se le denomina obtentor vegetal o variedades vegetales para realizar la protección de las mismas, a menos que sea una planta transgénica. En ese caso, si se describe su funcionamiento de manera clara y suficiente, sí puede ser sujeto a una patente. Ahora bien, una vez que ya entendimos qué es una patente, que ya vimos algunos ejemplos de qué se puede patentar, ya abordamos las características indispensables que necesita una patente, vamos a abordar un poco dónde puedo ayudarme para realizar búsquedas de patentes, conocer el estado de la técnica y saber qué es lo que ya existe de un desarrollo que yo esté investigando y hacia dónde me puedo mover, o incluso conocer un poquito qué está haciendo la competencia o posibles aliados, porque en la parte de emprendimiento no hay que verlos como competencia, sino como aliados. Entonces les voy a decir, o les voy a dar unos tips rápidos de cómo se pueden ayudar para realizar estas búsquedas de patente y en dónde o en qué buscadores pueden recurrir. Bueno,
¿Por qué son importantes las búsquedas de patente? Principalmente son importantes, como les mencionaba, para conocer el estado de la técnica o el estado del arte. ¿Qué es lo que ya existe que sea similar a mi invención? También para hacer análisis de patentabilidad. Y aquí principalmente es enfocarnos en saber si cumplimos con las características de novedad y de actividad inventiva. También y sobre todo en la industria o en el área de ciencias de la vida es para saber, de ciencias biológicas, si no estamos infringiendo patentes de alguien más. Entonces, ¿para qué me sirven estos estudios o estas búsquedas de patente? Bueno, pues para bajar el mínimo la posibilidad de riesgo de una infracción de un tercero, para darnos seguridad de que podemos continuar la investigación y el desarrollo y hasta la comercialización de la búsqueda o la comercialización del mismo. También para darnos seguridad al momento de buscar aliados o de buscar vender o licenciar nuestro desarrollo. Y bueno, como les mencionaba, pues para la parte de saber, de conocer si cumplimos con la parte de novedad y de actividad inventiva. Aquí les muestro en esta diapositiva algunas oficinas de propiedad industrial y de buscadores de patente que ustedes pueden utilizar y que estos son gratuitos. Son gratuitos y son, pues, les puede proporcionar información muy interesante. Entonces, bueno, está el buscador de la Unión Europea, de la Oficina de Patentes de Europa, de la EPO, y ustedes lo pueden googlear como SpaceNet. Ahí se van a buscar, lo van a buscar así, y este buscador les va a arrojar información o patentes, no solo de Europa, sino de muchas oficinas alrededor del mundo, de muchas publicaciones de patentes alrededor del mundo. Otro buscador es el de la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, es el de la WIPO, y lo pueden ustedes buscar como Patent Scope, y también les va a proporcionar mucha información. Este es mucho más amigable que este otro, pero recuerden que es muy importante que realicen estos tipos de búsquedas, o sea, que no le tengan miedo a estos buscadores y que por el contrario, vean o traten siempre de conocer qué es lo que existe en el tema de patentes. Bueno, este es el buscador de la Oficina de México, que lo pueden buscar, lo pueden poner igual como siga INPI para que lo redireccione a su buscador de patentes. No es tan bueno, pero sirve pues para darse una idea de qué es lo que hay o qué protección existe aquí en México de algún desarrollo que ustedes están haciendo en particular. Bueno, este a mí me gusta mucho, se llama Lanes.org y sobre todo está enfocado para búsquedas de patente en el área de ciencias biológicas. Entonces, me gusta, también es amigable y pueden encontrar la información, incluso la información se la da en tablas, gráficas, mapas de patentes, etc. Entonces, si tienen oportunidad y quieren revisar también dónde están parados, pues sí les recomiendo también meterse a este buscador. Si ya están profundizando un poco, haciendo investigaciones más avanzadas que requieran secuencias o que estén desarrollando alguna secuencia en particular, seguramente muchos de ustedes conocen este programa de BLAST. Este programa también nos permite conocer las patentes que puedan existir alrededor de una secuencia en particular. Entonces, bueno, en este buscador también se pueden ayudar para conocer incluso si su secuencia ya se encuentra registrada en otra patente o incluso les da el porcentaje de qué tan parecida es mi secuencia a la que está registrada en alguna patente en el mundo. Este es otro buscador de secuencias. Este sí es privado
nosotros lo utilizamos porque pues es también muy exacto al momento de nosotros realizar este tipo de búsquedas. Entonces, bueno, estos son algunos de los buscadores que les puedo recomendar. Bueno, ahí me faltó uno que también seguramente o más de uno puede conocer, y es el de Google Patent. Así lo ponen, y es el buscador especializado de patentes de Google. Ese también está muy amigable y les puede funcionar muchísimo, al menos para etapas iniciales. Ustedes traten de hacer una búsqueda para conocer dónde están parados. Si están igual en algunos, no sé, en temas ya de medicamentos, existen también este buscador de la Oficina de Propiedad Intelectual, de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, y que al menos les puede dar como una idea de qué patentes existen alrededor de los medicamentos más conocidos o más comercializados en el mundo. También existen búsquedas, o bueno, motores especializados para hacer búsquedas de compuestos químicos. Esta también es gratuita. Todas son gratuitas, la única que no es la segunda que les mostré del buscador de secuencias, pero todas estas sí son gratis. Esta es para realizar búsquedas especializadas de compuestos químicos. Si conocen el nombre, o incluso si no conoces el nombre o estás tú recién formando, caracterizando una molécula, puedes poner aquí su conformación, su configuración, y se pueden ayudar a buscar qué es lo que existe en otras, en otras patentes, si ya está dicho, no está dicho, etc. Entonces, bueno, estos son algunos buscadores que pueden utilizar, sobre todo porque es muy importante que nosotros sepamos no solamente dónde estamos parados, sino, como les mencionaba, si cumplimos con las características mínimas para que nuestra patente pueda ser concedida. Esto que les muestro a continuación es la línea de tiempo, pues, general, o la tomé incluso de unos formatos que era el INPI. Básicamente, para obtener una patente, nosotros, bueno, va a tardar, aquí en México al menos, depende mucho de cada oficina en cada parte del mundo o en cada país, pero toma alrededor de entre 3 y 5 años. Entonces, por eso es muy importante saber esto para que forme parte de nuestra estrategia de negocio y nuestra estrategia comercial, vayan a la par con los tiempos de concesión de una patente. Entonces, la patente la vamos a registrar, vamos a iniciar, bueno, vamos a registrar una solicitud de patente, y tanto en México como en varias oficinas, como en todas las oficinas del mundo, va a pasar por diferentes exámenes de forma y exámenes de fondo, para evaluar no solo si se cumplen con las características mínimas de patentabilidad, sino para ver si su redacción está correcta. Algo muy importante y que no les mencioné, sobre todo en el área de investigación que no les he mencionado, aquí en México está permitido algo que se le conoce como divulgación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como investigador publiqué o hice un paper de mi investigación máximo un año antes, contado hacia atrás en mi fecha de registro de una patente, esto no me va a contar o no me va a afectar como novedad, o no va a afectar a mi novedad. No va a formar parte del estado de la técnica si yo mismo lo divulgué previamente sin hacer mi registro de patente antes. Entonces, solamente lo tengo que mencionar a la autoridad de, yo hice una publicación en un paper de mi investigación hace menos de un año, tómamelo en cuenta para el momento de que me hagas el examen de fondo, esto no me aplique o no afecte mi novedad ni mi estado de la técnica. Entonces, para que también lo tomen en consideración si han realizado alguna publicación o alguna publicación de su invención.
Aún así, aunque en México es permitido y en otros países como Estados Unidos también, en muchos países del mundo, como en Europa, no se permite este tipo de divulgaciones previas. Es decir, si hay una divulgación, aunque sea tuya, va a afectar tu novedad y va a ser parte del estado de la técnica. Entonces, yo no recomiendo hacer divulgaciones previas a menos que ya hayan realizado un registro de patente. Sobre todo si están hablando de bioemprendimientos, porque por lo regular no se quedan aquí en México nada más, se tienen que ir a explotarlos a otros países del mundo. Entonces, para que no se enfrenten con problemas de que no les puedan dar pues su protección en otros países por el tema de que ustedes mismos se hayan puesto el pie sin saberlo. Bien, entonces, ¿cuándo es buen momento para patentar o para hacer una búsqueda o iniciar una búsqueda de patentes? Esto es pues una línea, una guía que nosotros les dibujamos para indicar. Siempre partimos de una idea para un desarrollo. Partimos de una idea antes de incluso empezar la investigación. Una vez que tenemos una idea, lo ideal es que hagan una búsqueda del estado de la técnica. ¿Qué hay? ¿Qué existe? De lo que yo estoy pensando realizar o que podría ser la solución a un problema. ¿Ya existe esa solución? ¿No existe? ¿Existe algo similar? Incluso podría infringirla. ¿Existe algo similar aquí en México o en el país que yo decida explotarlo? Entonces, una vez que hacen este tipo de búsquedas, les va a dar mucha luz y les va a ayudar a redireccionar sus proyectos. Profundicen en estas búsquedas, no solo se queden en la parte de qué encuentro en la web en artículos científicos o notas de prensa, etcétera. Métanse a la parte de patentes. Sobre todo porque en un contexto mundial y sobre todo en el área de biotecnología, lo que sucede es que primero están registrando la solicitud de patente y después publico. Entonces, si ustedes nada más se van a las publicaciones, van a encontrar incluso que está publicado lo que ya está registrado bajo patente. Entonces, no dejen de hacer búsquedas también en patentes. Continúen con su investigación, ya que tengan algo un poco más sólido. Acérquense con especialistas para hacer análisis de patentabilidad o de libertad de uso. Una búsqueda inicial preliminar, claro que la pueden iniciar ustedes, pero un análisis más profundo, sí les sugiero que busquen especialistas, ya son nosotros o alguien más que les pueda ayudar y dar soporte en esta parte. Asimismo, ya sea aquí o en una etapa previa, empiecen también a conocer los costos por patentar, por llevar una patente ya sea aquí en México o si pienso llevarla a otros países, y metan esos costos dentro de su plan de negocios y dentro de su plan financiero. Bueno, si se meten a nuestra página de Área Patent, en nuestro blog tenemos ahí una entrada de más o menos cuánto cuesta registrar aquí en México, para que al menos se den una idea de dónde andan o en qué cifras están estos costos. Entonces, bien, metan estos costos, como les decía, dentro de su plan de negocios. Al final, el tema de patentes es una inversión que ustedes van a realizar, una inversión rentable para su desarrollo. Entonces, métanlo en su plan financiero y en su plan de negocios. Inicien la búsqueda de aliados o si están buscando inversionistas, y continúen su protección, no la dejen. O sea, realicen la protección, ya sea por patente o incluso si pudiera originarse otro tipo de figura de propiedad industrial. Y bueno, siempre continúen en la búsqueda de aliados. Normalmente esto es lo que nosotros hacemos con la industria farmacéutica de Biote. Les ayudamos desde la parte de investigación, en igual búsquedas de patentes, análisis, estudios o lo que se tenga que realizar, sí, estudios principalmente. Luego pasamos ya como ellos siguen la optimización o formulación. Después de esto, nosotros volvemos a hacer otros estudios porque aquí hubo mejoras o hubo mejoras o se redireccionó el proyecto porque a lo mejor la molécula no podía formularse como la habían ideado.
Y bueno, los acompañamos también en la parte de la parte clínica, porque pueden salir sorpresas, y también realizamos nuevas búsquedas, e incluso también cuando registran el medicamento, porque también es necesario que la autoridad sepa que tienen una patente o que son o que no están invadiendo derechos de alguien más. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no hago búsquedas o si no registro? Pues las pérdidas económicas, tanto de dinero y las pérdidas de tiempo, pues pueden ser incalculables, ¿no? Sobre todo para la etapa de emprendedores o como inversionistas, que cada peso vale y vale mucho. También se ve afectada su reputación, incluso, sobre todo si están hablando con, no sé, si ya tenían una alianza o ya habían empezado a tratar de vender o licenciar esta tecnología y bueno, de repente no pueden, no hicieron una búsqueda correcta y se dan cuenta que no pueden patentar, pero no le habían dicho al que iba a ser su socio, entonces, bueno, también ahí se puede haber afectada su reputación. En el caso de que no hayan hecho una búsqueda para saber si infringían o no infringían algún derecho de alguien más, pues puede alguien llegar y demandarlos. El litigio es muy caro, entonces nadie quiere llegar a ese punto. También a veces cuando no hacemos una correcta búsqueda, no conocemos nuestro estado de la técnica y sobre todo no sabemos cómo apoyarnos o cómo diferenciar para saltar o para cubrir la parte de actividad inventiva, y nuestras patentes pueden ser débiles. Entonces, lo que nosotros queremos es que sean robustas, que no sean fácilmente anuladas y que por el contrario vayan a ser concedidas. Entonces, por eso son estas pues los exhortamos a que realicen al menos unos análisis o estudios previos de patentabilidad para conocer dónde están parados. Y pues bueno, ahí es un error común de muchas startups, esto de dedicarle tiempo a la planeación de la estrategia de propiedad industrial y pues como les comento, ¿no? Llegar a buscar a rondas de inversión sin saber cómo proteger su tecnología. Y créanme que ya ahorita es lo primero prácticamente que les preguntan, sobre todo cuando estamos hablando de invenciones tecnológicas. No crean que esto solo es de emprendedores, es un tema también a nivel empresas, ya sea grandes o pequeñas. También estuvimos con una empresa, pues, productora de vacunas, que pasó mucho tiempo desarrollando una vacuna en una línea celular específica, y cuando quiso llevar ese registro, o bueno, protegerla mediante patente, pues resultó que en el estudio salió que una empresa japonesa había registrado o había comenzado ya estudios de un proceso muy similar al suyo para obtener una vacuna en la misma línea celular que ellos estaban utilizando. Entonces, pues tuvieron que redireccionar el proyecto y pues igual se rompieron algunas relaciones. En el caso de las empresas, pues es que de alguna forma tienen para solventar un poco el impacto negativo que esto les pueda generar. Entonces, bueno, mis recomendaciones o nuestras recomendaciones es pedir ayuda. De verdad que sí, les va a, pues, sobre todo les va a ayudar para que no generen gastos extras, para tener patentes sólidas y robustas y para aumentar las posibilidades de concesión. No pensar desde una perspectiva solo académica o institucional o universitaria y bueno, no esperar hasta, como les decía, no esperar hasta que su invención esté completa para entonces ir a realizar una búsqueda de patentes o para decir, ya la voy a registrar. No, sino hacer búsquedas durante pues las diferentes etapas que ustedes estén recorriendo al momento de hacer un desarrollo o una investigación. Realizar estrategias para patentar, que sí, por dónde, qué país, qué no, e incluso pensar en grande y pensar en las posibilidades de que tuvieran un portafolio de patentes. Más es más. ¿Cuándo patentar? Entre más pronto mejor, sí, pero en la parte de ciencias biológicas, mi recomendación es sí,
entre más pronto mejor, pero siempre y cuando cuentes con la información necesaria para así señalarlo en tu redacción de patente. Como les mencionaba, una de las características que ya no abordamos tanto es que contemos con suficiencia descriptiva, y esto prácticamente es que contemos con información necesaria para solventar y para explicar el producto, el proceso o la invención que yo esté tratando de proteger. Pero sobre todo, y contándoles una historia rapidísima, es, bueno, una doctora protegió igual, pues se aventuró a proteger una molécula sin antes haberla, pues no caracterizado por completo, pero sí saber su comportamiento. Después se dio cuenta que podría tener esa molécula algunas variaciones y que iba a funcionar mejor. Sin embargo, ya no se pudo proteger como tal porque ya había pasado mucho tiempo y bueno, ya no podíamos mejorar esa redacción de patente, pero aparte, bueno, nosotros no habíamos trabajado en la redacción de patente de ella. De hecho, nos buscó para ver si podíamos ayudarla para meter, para tratar de buscar una protección adicional a lo que ella había protegido en un inicio. Entonces ella sin querer pues se metió el pie tratando de proteger como la idea que tenía, sin darse cuenta que pues después eso, pues lejos de ayudarla, le entorpeció en su camino y en el desarrollo que estaba realizando. Entonces, en biotecnología, farma, en ciencias biológicas, sí es necesario contar con información y con estudios para saber por dónde vamos. Y pues, como les mencionaba, no patentar sin hacer una búsqueda minuciosa pues una búsqueda minuciosa previa, ¿no? Bueno, ya me voy a saltar un poquito la importancia de las patentes y pues prácticamente esto sería todo de mi parte. Y pues ahora sí, si quieren, podemos pasar a la sección de preguntas si todavía nos da un poco de tiempo. ¿Sí tenemos tiempo todavía, Héctor? Sí, todavía podemos tener algo de tiempo para... ¿Perdón? Sí. Pues básicamente en las diapositivas previas, lo que les quería mostrar era la importancia de que al hacer una búsqueda de patentes, tenemos un montón de información que podemos encontrar contenida en las mismas. O sea, desde saber si mi invención es nueva, sí, pero también incluso encontrar tendencias, conocer nuevas áreas de investigación, encontrar incluso nuevas soluciones para un problema, buscar aliados, si lo vemos desde el tema del emprendimiento, o a quién podemos vender o licenciar nuestra patente, conocer quiénes como personas son los principales o los líderes de ese campo, e incluso encontrar pues tecnologías que pueden ser sustitutas o rivales, y hasta conocer los ciclos de vida que puede tener mi tecnología. Todo esto también lo podemos conocer por medio de búsquedas de patentes, haciendo estudios muy especializados. Entonces, las patentes tienen muchísima información y son muy importantes, no solamente para proteger los inventos, sino además para decirnos dónde estamos parados. Oye, Alexandra, pues muchas gracias. Disculpen, estaba yo hablando y tenía mi micrófono apagado. Te quería decir que está muy padre tu presentación, me pareció muy interesante, y los ejemplos que pusiste de esta empresa que tardó 8 años creando su vacuna y al final de cuentas estaba patentada en Japón, pues qué mala suerte y qué mala planeación, ¿no? Exactamente. Sí, a veces son, aunque no lo crean, también pasan en empresas grandes, sobre todo porque a veces están aislados, parece que no, pero está aislado lo que pasa en investigación y desarrollo con lo que pasa en marketing o con lo que pasa en otros departamentos. Sí. Sí, fíjate, yo, fui elaborando varias preguntas conforme pasaba la presentación, pero afortunadamente la mayoría de ellas las contestaste. Pero tenemos una pregunta aquí de Ricardo Albuja, que pregunta si se pueden patentar cepas de hongos y plantas.
Sí, se pueden patentar siempre y cuando estén, si él les está haciendo desde un punto de vista transgénico, las está aislando, caracterizando, sí se pueden patentar. En el caso de que esté creando nuevas variedades de estas cepas o de estos, bueno, más bien de estos hongos, también podríamos verlo por la parte de variedades vegetales, pero sí, como patente se podrían proteger, a reserva de hacer un estudio más minucioso, pero sí podrían ser sujetos de protección. Las plantas, bueno, mencionaste que no se puede, que no se patentan, pero ¿puedo patentar una formulación de combinación de plantas para tisanas? No sé qué son tisanas. Ah, pues no sé si se refiere como a test, ¿no? Sí, sí se podría, Ah, que sí. sí. Sí se podría, sí, incluso sí se protegen y sí se patentan también bebidas y algunos procesos de alimentos. Sin embargo, el punto ahí es la parte de actividad inventiva, que puede ser que haya mucho sobre esas combinaciones de plantas. Entonces, a lo mejor ahí lo que sería complicado sería superar la parte de actividad inventiva. A reserva igual de hacer un estudio más profundo, podría decirse que sí puede ser sujeto a patente. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Fíjate, yo en la maestría tuve la oportunidad de caracterizar la hormona de crecimiento de un pez y Ajá. estábamos buscando patentarla. Precisamente habíamos hecho una construcción, pero pues metimos la secuencia de la hormona en un vector comercial, o sea, los que se utilizan en investigación, ¿no? Uh-huh. Y porque pues veíamos que si se la administramos a los peces en un alimento, pues sí crecían más rápido, ¿no? Desde que eran larvas. Pero bueno, no, al final de cuentas queríamos buscar patentarla, pero nos dijeron que no se podía porque pues la secuencia de esta hormona de crecimiento pues es muy parecida a otras hormonas de crecimiento tanto de peces como de mamíferos y que ya estaban patentadas y entonces nos dieron para atrás y aparte el uso de ese vector comercial pues nos impedía también hacerlo. Sí, pues ahí más bien era ver qué, no solo qué tan parecida era la secuencia, sino a lo mejor qué características adicionales le estaba confiriendo lo que ustedes habían realizado, porque a lo mejor si eran características que no estaban como tal dichas, pueden ser que las secuencias sean similares, pero yo estoy haciendo algo que no es obvio para lo que ya estaba previamente en el estado de la técnica. Y tenemos otra Pero pregunta dime. sí, 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 pero por eso es muy importante hacer estudios desde etapas previas e irnos guiando poco a poco. O sea, Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta que es sí, de Carla Nachiel. Mencionaste que podemos patentar usos o procesos. ¿Qué tan específico o qué tan innovador debe ser para cumplir con los requisitos de las patentes? pues más que tan innovador puede ser, no necesariamente tiene que ser un proceso tecnológico elevado que necesite de mucha tecnología para desarrollarse. Simplemente con que cumpla la parte de novedad y de actividad inventiva y aplicación industrial, con eso puede protegerse. No importa si estamos hablando de algo a lo mejor no tan complejo como un proceso, como podría ser un proceso biotecnológico de última generación, pero no por eso quiere decir que no se pueda patentar. Mientras cumple esas características, sí podría patentarse ese proceso. ¿Y cómo podemos hacer una estrategia de protección desde el inicio? Por ejemplo, pues en biotecnología la mayoría de nosotros partimos de la academia, ¿no? De un proyecto de tesis, de investigación, y cómo podemos empezar a hacer esa estrategia. O sea, mencionabas, bueno, a lo mejor empezar a buscar el estado del arte en patentes, o sea, bueno, no sé, tú dime. Sí, 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 empezar a buscar qué existe en el estado de la técnica, pero sobre todo si están en la parte de, pues estoy en la investigación, en un laboratorio, en una academia, o sea, a lo mejor lo que tenemos que hacer también es leer la ley orgánica de esa universidad o de ese instituto para saber también nosotros dónde estamos parados con la propiedad intelectual que nosotros queramos generar. Va a ser nuestra, va a ser de la universidad, incluso ha habido casos de éxito y bueno, también estuve yo trabajando con un chico que él, después de que terminó su estudio de investigación en el laboratorio con la universidad, continuó realizando algunos estudios por su cuenta, con recursos propios
y haciéndoselo saber a sus investigadores o sus cabecillas de investigación para que al final él pudo obtener los derechos de esta propiedad intelectual. Ahí es donde Ok. puede volverse un poco complejo en el tema de academia de investigación cuando lo estamos realizando dentro de una universidad o de una institución. No es imposible, pero sí tiene que, sí también, aparte de meterse a investigar el estado de la técnica, tienen que saber como institución o en la institución dónde están parados y cuál es su reglamentación al respecto. Ok. Y por ejemplo, en el caso de, mencionaste que las plantas transgénicas no se puede. ¿Aplica lo mismo para mutantes o editadas genéticamente con técnicas como la de CRISPR, por ejemplo? Ay, perdón, me perdí un poquito. ¿Me la repites, por favor? Ah, que mencionabas que las plantas transgénicas sí se pueden proteger, Sí, pero ¿aplica lo mismo para mutantes y editadas genéticamente? sí. Siempre y cuando igual sean como aisladas y caracterizadas de forma in vitro, sí. A ver, tenemos una pregunta de Richard. Le voy a activar. Bueno, creo que puedes activar tu micrófono. Sí, creo que no está apagado para todos, Hola, ¿no? hola, ¿qué Ah, tal, Hola, Alexandra? hola. Te tengo una pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando en modelos celulares para cáncer de pulmón, ¿ya? Te cuento Ujú. más o menos cómo fue la historia. Estos modelos celulares pensábamos que estaban disponibles en el ACC y sin embargo, pues no lo sabían. Entonces vimos la forma de nosotros poder generar estos modelos. Buscando artículos científicos vimos que sí habían generado estos modelos, pero por una técnica que se llama mutagénesis de sitio directo, ¿no? Intentamos recrear tal cual el protocolo, pero se nos hizo un poco complicado esa técnica, por el cual optamos por la más actualizada, que es la CRISPR-Cas. Ajá. Tuvimos capacitaciones de CRISPR-Cas y nos estamos ahora planteando generar estos modelos por CRISPR-Cas. Entonces, mi pregunta va, si es que nosotros generamos estos modelos celulares con estas mutaciones mediante CRISPR-Cas, ¿podrían ser patentadas estos modelos? Gracias. Sí. Ay, no, gracias a ti. Sí podrían ser patentados estos modelos, pero ahí va a depender mucho de también lo que esté restringido por el caso de, bueno, por la tecnología de CRISPR-Cas para que ustedes lo puedan a lo mejor comercializar o explotar. Algo que también debe quedar claro es que una cosa puedo patentar, pero otra diferente es de si a lo mejor sí lo puedo explotar comercialmente. ¿A qué me refiero? Es decir, que yo puedo patentar este modelo, pero a lo mejor me estoy sumando a una tecnología que está protegida por patente. Entonces ahí se va a volver un poco complejo si yo puedo o no explotar este desarrollo. Pero en el caso de los modelos específicos que comentas, sí podrían ser sujetos a patente. Depende mucho de la legislación de cada país, pero por ejemplo en Estados Unidos te puedo decir que sí han incluso empezado a registrar algunos. Y obviamente a reserva de hacer estudios o análisis de patentabilidad más profundos. Pero sí podría ser este proceso o estos modelos que ustedes están desarrollando sujetos a protección por medio de patentes. Claro, sí, a eso iba, porque la técnica de CRISPR-Cas, pues tengo entendido de que ya está protegida, ¿no? Cada vez que utilicemos esa técnica, podría hacerse como que una especie de regalías a las personas quienes patentaron esta técnica, ¿no? Por eso, en eso iba mi duda y mi pregunta. Sí, efectivamente. De hecho, alrededor de CRISPR-Cas hay muchísimas patentes. Como les mencionaba en la pirámide, donde desde un medicamento o de un proceso puede haber muchísimas patentes, igual. Entonces, no sé como tal si tendrías que darle, como podría decirte que sí, regalías, pero más bien depende muchísimo de qué es lo que esté dicho, porque a lo mejor también cuando nosotros es como cuando utilizamos, a lo mejor muy general y muy burdo, pero a lo mejor las impresoras de 3D, ¿no? Yo voy a generar mi diseño especial, pero voy a utilizar una tecnología que es la impresora de 3D que puede estar protegida. Pero lo que yo esté desarrollando mediante esa tecnología me es mía, es parte de mi propiedad. Entonces puede ser que no necesariamente tengas que darle como tal regalías si lo que ustedes son
están utilizando esa plataforma, pero para crear modelos totalmente distintos y que no han sido dichos y que no han estado y que no se encuentran protegidos y que por otro lado tampoco habían sido analizados como tal por esta tecnología de CRISPR-Cas. No sé si así igual pueda ser un poco más complementada la respuesta y me hayas entendido, me haya explicado un poquito mejor. Dice que gracias. Oye, de hecho se me viene a la mente precisamente el litigio que hubo en torno a la patente de CRISPR, o sea, entre quién la había descubierto ¿cómo se llama? Ese sistema y quién la había encontrado, la aplicación, ¿no? Creo que fue muy sonado y fue un litigio de varios años, al final de cuentas, Feng Chang, creo que se llama, quien terminó por ganar la patente, ¿no? Fíjate que no recuerdo, no estoy familiarizada con ese caso. Hasta Sí, donde yo recuerdo fue bueno, fueron varios investigadores, pero creo que estaba dirigida por una doctora en particular ese desarrollo. Sí, lo que pasa es que al parecer ella había descubierto el mecanismo, no estoy bien seguro, así que puede ser que estoy echando mentiras, pero creo que ella había descubierto el mecanismo y este investigador Feng Chang fue quien le encontró la aplicación, ¿no? Como la conocemos hoy. Ahí podría, o sea, si fuera así el caso como lo que mencionas, es si yo registro la tecnología de CRISPR-Cas, alguien después le pone una aplicación o un uso distinto, lo puede proteger, pero no lo va a poder comercializar hasta que venza la tecnología que yo protegí de primero, la tecnología madre, podríamos así decirlo. Es como en el caso de un medicamento, del principio activo, ¿no? Puedo yo después encontrarle un uso para un segundo uso, para un principio activo, pero si ese principio activo ahorita tiene protección de patente, así yo ya le he encontrado otro uso, yo no lo voy a explotar hasta que venza. Hasta que venzan los derechos de esta patente. Son 20 años, ¿no? Exacto, que son 20 años. Muy bien. Pues bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, te doy las gracias y antes de retirarnos, si me dejas compartir pantalla, ¿no? Sí. Y bueno, agradecerte primero por tu tiempo, por esta valiosa presentación. Ahí estaba el contacto. De todas maneras, la presentación, bueno, toda esta transmisión va a quedar registrada en YouTube para que puedan acceder a ella on demand cuando gusten, sea en el canal de YouTube de Bioemprendiendo o en la página web, que ahí lo estaremos montando. Y bueno, nada más me queda recordarles que este fue el segundo webinar. El siguiente que tendremos será el próximo, ¿verdad? El próximo miércoles con el webinar de generación de modelos de negocio y generación de valor, que nos estará acompañando el ingeniero Ricardo Granados. Y cada miércoles tendremos también otro webinar, después con Mariana Chirica, con 5 tips para validar tus ideas académicas y descubrir si puede ser un negocio. Y posteriormente con Ricardo Jaques Cortés, de un webinar de planeación estratégica y tecnológica. Tenemos ahorita los webinars planeados hasta el 3 de junio, pero hay otros más que no hemos todavía terminado de coordinar, pero tendremos webinars, esperemos que cada semana, cada miércoles a la misma hora. Y por último, bueno, les recuerdo visitar el sitio web de Bioemprendiendo, seguir nuestros podcasts. Queremos seguir ofreciendo contenido de valor para todos ustedes en torno al emprendimiento científico, al bioemprendimiento en biotecnología principalmente. Nos encuentran en todas las redes sociales como @bioemprendiendo, Facebook, Twitter, Instagram. Escuchen el podcast en nuestro sitio web o en Spotify. Y pues ahora sí, Alexandra, te doy nuevamente las gracias. Y pues yo sé que estaremos colaborando más seguido, esperemos, y que nos pueda seguir dando estas presentaciones bien chidas que diste, como la de hoy. Muchísimas gracias, ¿no? Pues gracias a ti, gracias a todos por escucharme. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan adicional, pues ahí en mis datos pueden revisar otra vez en la publicación y contactarme. Con gusto los podemos seguir ayudando. Y suerte a todos en sus emprendimientos.
Gracias, y pues gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este webinar. Y pues bueno, pues es todo por hoy. Ahora sí me despido y nos vemos el siguiente miércoles, pero el lunes tenemos nuevo episodio en el podcast para que estén pendientes. Nos vemos a la próxima. Chao, gracias. Gracias.